Los que aquí entréis, perded toda esperanza. Estas son las palabras que Dante Alighieri escribe en la puerta del infierno, simbolizando la eternidad del mismo. A la susceptibilidad del mundo actual, el tema del infierno le repugna. Es más, no se quisiera hablar de él. Se quisiera mantener oculto. Choca la idea de la creencia en un Dios amor, en un Dios que nos reveló Jesús como Padre, y la existencia, a su vez, de un infierno eterno. Parece imposible pensar que ese Dios amor pueda permitir que uno de sus hijos amados caiga en el infierno. El tema del infierno es tremendamente actual. Muchos se preguntan por él, pocos predican de él y no sabemos cuántos van a ir. Veamos lo que las personas piensan respecto al infierno. Especialmente, veamos lo que los católicos piensan respecto al infierno. Sí. Sí. Sí, pero no soy muy, fanático, como se dicen, pero sí, creo en Dios. En mi casa no hemos crecido bajo ningún dogma. Porque me lo enseñaron y porque tengo motivos para creer. Porque hace parte de una formación espiritual que me llena como persona. Yo creo más que el infierno es un estado de uno mismo. En el infierno, no mucho. Pienso que no existe, eso existe en la mente de las personas, si uno quiere creer en eso. Uno está en el infierno o está en el cielo cuando está, depende del genio que esté. Hay que programar la mente, si uno programa la mente, creería uno en el infierno. Pues sí. Sí, el infierno como un lugar más poético que así como lo plantea, como donde van los malos, ¿no? Sí, en parte, no del todo, pero sí. No es poco común escuchar a personas, incluso muy doctas en conocimiento, decir que el Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, negó la existencia del infierno. Luego que el Papa Benedicto XVI resucitó la existencia del mismo. ¿Es esto cierto? ¿Es verdad que Juan Pablo II se fue contra las Sagradas Escrituras, contra la tradición de la Iglesia, contra el magisterio, contra el catecismo de la Iglesia Católica que él mismo elaboró, contra el sentir común de todos los santos, contra aquello que Dios ha revelado? Indudablemente sería un absurdo creer que es cierto. Lo que sucedió en realidad fue que el Papa Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, hizo una catequesis acerca del infierno. En dicha catequesis, el Papa decía que el infierno, más que un lugar físico, remite a un estado de autoexclusión definitiva y voluntaria de aquellas personas que libremente han escogido alejarse de Dios. Eso no significa de ninguna manera que el infierno no exista. No significa de ninguna manera que el Beato Papa haya negado la existencia del mismo. Todo lo contrario. Lo que el Papa ha dicho es que, fundamentalmente, el dolor que se padece en el infierno es un dolor espiritual. Es el dolor de haberse alejado de Dios definitivamente. Eso nos parece a nosotros un poco sencillo, un poco simple, especialmente las personas que han vivido alejadas de Dios. Dirán, total, toda la vida he vivido alejado de Dios, si vivo eternamente alejado de Él, no me va a afectar en lo más mínimo. La pena de daño, que es la lejanía de nuestro Señor, se constituye en la pena más terrible del infierno. Porque una vez se le ve a Él cara a cara, una vez se le contemple como es, entonces el corazón del hombre encontrará allí lo que siempre buscó a través del pecado, la felicidad plena, la satisfacción completa, la plena realización. Y sin embargo, el verse separado definitivamente de Él será lo más terrible para su alma, será lo más terrible para su corazón. En efecto, los dolores espirituales, los dolores del alma, son mucho más terribles que los dolores del cuerpo. Si tú le preguntas a una mamá si prefiere la muerte de su hijo o que se le quiebre una mano o que se le quiebre un pie, ¿qué escogería ella? Evidentemente ningún dolor, pero entre los dos es mucho más doloroso el perder a un hijo, el perder a un ser querido, que el quebrarse una mano, el afectarse en alguna parte del cuerpo, porque los dolores espirituales son mucho más fuertes que los dolores físicos. Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras
lo que dice el magisterio de la Iglesia, lo que dice la tradición respecto a la existencia del infierno? El infierno es esencialmente lo que en teología llamamos la pena de daño. Es decir, el hombre ha sido creado para gozar de Dios, para ver a Dios, para realizarse eternamente en el amor a Dios, y por su propio pecado se ve excluido de llegar a ese fin para el cual fue creado. Eso es lo que se llama la pena de daño. Nos dice la Escritura que veremos a Dios cara a cara. El condenado en el infierno está frustrado eternamente. Eso es lo más terrible que puede padecer el hombre, y saber que nunca podrá recuperar lo que ha perdido. También se ha hablado de la pena del sentido. Pues no sabemos exactamente, la Escritura, tomando expresiones del Antiguo Testamento, ha hablado del fuego. Naturalmente no podemos decir que se trate de un fuego material, sino que el fuego podría significar también como esa desesperación que tendrá el hombre de verse frustrado eternamente. Por eso el Señor en el Evangelio, cuando ha hablado del infierno, ha utilizado expresiones como ser arrojado a las tinieblas exteriores, donde será el llanto y la desesperación o el crujir de dientes. Se ha referido el Señor con esas expresiones terribles que nos permiten pensar también en esa pena como del sentido, el gusano que no muere, que usaba también el profeta Isaías. De manera que el Nuevo Testamento nos presenta esa realidad del infierno como algo muy terrible que ni siquiera nos podemos imaginar, así como dice San Pablo hablando de una visión del cielo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente humana lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Igualmente podríamos decir que ni siquiera tenemos una leve imaginación de lo terrible que será sentirse uno apartado de Dios por toda la eternidad. El infierno, el conjunto de todos los males sin mezcla alguna de bien. Acabamos de ver lo que el católico debe creer acerca del infierno. Primero, que existe. Segundo, que es eterno. Y tercero, que en él encontramos la pena de daño, que es la más terrible, la separación completa de Dios. Y la pena de sentido, que Jesús quiso representar con la palabra fuego. Pero tenemos argumentos lógicos para sustentar la existencia del infierno. ¿Cómo puede un Dios tan bueno permitir el infierno? ¿Cómo es que un acto de pecado finito me puede generar un castigo eterno? ¿Es razonable creer en la existencia del infierno? Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos reveló la existencia del mismo. Pero ¿es razonable hablarle al hombre del siglo XXI sobre la existencia de un infierno eterno después de la muerte? Blaise Pascal, este fabuloso filósofo y matemático francés del siglo XVII, tiene algo muy interesante que tradicionalmente se ha conocido con el nombre de la apuesta de Pascal. Cuando Pascal habla de su apuesta, en realidad no está hablando del infierno. Está demostrando lógicamente que es mucho más razonable creer en la existencia de Dios que no creer en Él. Pero en este razonamiento lógico, Pascal termina hablando de la existencia del infierno. Dice él, ¿es razonable creer que Dios existe? Y explica, existen dos posibilidades, creer que sí, creer que no. Dice él, si tú crees que Dios existe y efectivamente te mueres y te das cuenta que existe, maravilloso. La creencia en Dios te ha llevado a vivir rectamente en la tierra y te llevará a disfrutar de Él eternamente en el cielo. Luego dice, si tú crees que Dios existe pero te mueres y te das cuenta que no existe, pues bien,
Probablemente viviste rectamente en la tierra conforme a los principios morales y al final no perdiste nada. Pero si tú crees que Dios no existe y efectivamente no existe, te pierdes vivir rectamente en la tierra, aunque después de muerto no pierdes nada. El hecho mismo de vivir rectamente en la tierra te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad. Y lo vemos en las personas que viven con una adecuada conducta moral. Viven mucho mejor. En el último razonamiento, cuando él pregunta, ¿qué pasaría si tú crees que Dios no existe y después de muerto te das cuenta que sí existe? Es allí donde entra el tema del infierno. Entonces dice Pascal, tú piensas que Dios no existe. Vives aquí terriblemente, vives aquí de cualquier manera, solamente basando tu vida en placeres, en lo efímero, en lo pasajero, y desde aquí empiezas a vivir mal. Pero luego, cuando te mueras y te das cuenta que sí existe, te arriesgas a estar eternamente separado de ese premio maravilloso, de esa recompensa absoluta, de esa gloria inefable que es la misma presencia de Dios. Luego, por la lógica de Pascal, podemos decir que es mucho mejor creer en la existencia del infierno que no creer en ella. Además, el padre Jorge Loring, sacerdote jesuita español, nos dice que es mucho mejor creer en el infierno que no creer en él. Y lo asevera diciendo, si es que tú te arriesgas a no creer en el infierno, te arriesgas también a estar eternamente en él. Luego, es mucho más lógico y mucho más sabio creer que no creer en la existencia del infierno. ¿Qué dice la filosofía al respecto? Nosotros encontramos varios testimonios de la creencia en el inframundo o en el infierno en las culturas antiguas y en los pueblos antiguos. Quizá un primer testimonio lo encontramos en Egipto. Son bien conocidas las prácticas funerarias de los egipcios. Ellos tenían la creencia de que el corazón de cada hombre al morir era pesado en una balanza donde el contrapeso era una pluma que representaba la verdad. Los dioses, encabezados en Osiris, enjuiciaban los comportamientos de la persona, y si ese juicio de parte de los dioses daba como resultado un mal comportamiento de la persona, su alma era destruida. En el caso de los egipcios entonces encontramos, si bien no una descripción muy gráfica de un lugar llamado infierno, sí aparece la idea de un juicio, donde el destino de la persona estará en función de sus acciones. En el mundo griego se hablaba o se creía en el Hades, que es un lugar donde van a vivir o a residir las almas de los hombres una vez mueren. Las descripciones que encontramos en Homero de este lugar es como un espacio hondo, espacioso, donde las almas de los muertos caen una vez han muerto. Ahora, allí no aparece propiamente una idea como de castigo, por lo menos si nos referimos al Hades. Pero resulta que en el Hades hay un lugar todavía más profundo, que es el Tártaro. Inicialmente el Tártaro era simplemente el lugar donde los dioses encerraban a sus enemigos. Pero con el tiempo empezó a surgir la idea de que el Tártaro era un lugar de castigo incluso para las almas de los hombres. Por ejemplo, encontramos que Ticio es condenado a que 2 cuervos le devoren su hígado por toda una eternidad. Quizá el que es más conocido para nosotros, el Sísifo, conocido pues en algunos contextos literarios como el mito de Sísifo. Sísifo fue condenado a subir una roca por una pendiente, por una colina, y cada que Sísifo estaba cerca de lograr pues la meta de llegar hasta la cima de la colina, la roca adquiría tanto peso que él tenía que volver a soltarla, la roca rodaba nuevamente y él tenía que nuevamente empezar ese proceso perpetuamente. Entonces, fijémonos que en ese contexto hay la idea también de un castigo, y no solamente de un castigo, sino de un castigo que adquiere como esa dimensión de eternidad. Hemos pasado por la parte dogmática, por la parte lógica con Pascal, y acabamos de ver las razones de corrientes filosóficas que demuestran la existencia de un infierno, la existencia de las mansiones de ultratumba. Pero también tenemos argumentos antropológicos y psicológicos en los cuales podemos demostrar
que el hombre tiene una espera natural a tener una retribución en respuesta al bien o un castigo en respuesta al mal. Por eso, a continuación, veremos los argumentos psicológicos para demostrar la existencia del infierno. Desde el punto de vista psicológico, está en la naturaleza del hombre esperar un premio por el bien o un castigo por el mal. Desde luego es razonable que el hombre espere un castigo eterno o un premio eterno. La psicología tiene al respecto muchas cosas para decirnos, especialmente porque existe una ley natural inserta en la naturaleza del hombre, en su ontología, que lo hace tomar sus propias decisiones. Es Jean Piaget junto con Lawrence Kohlberg en sus estudios sobre el desarrollo moral de los niños, en sus investigaciones, que han llegado a conclusiones muy concretas, que el tema moral con relación a la justicia es el tema principalmente que más nos aclara este concepto. Cuando hablan de la justicia ligada a la sanción, es una noción que va ligada específicamente a que la ley viene del adulto, de parte del adulto, porque los niños son movidos esencialmente por una dirección de un adulto cuando están logrando en sus primeras etapas conocer estos conceptos de justicia. Y cuando se refieren a una justicia por cooperación, se refieren a una justicia que va siendo autónoma porque se van logrando sus propios conceptos y ellos reaccionan frente al adulto de una manera diferente. No solamente movidos por la fuerza exterior, sino por una fuerza interior que los va haciendo autónomos. Kohlberg y Jean Piaget coinciden en explicar que de estas nociones surgen tres aspectos de la justicia: una justicia inmanente que viene de las cosas, una justicia retributiva que se da a cada cual según sus actos, y una justicia distributiva que se distribuye de acuerdo a sus logros. Pero también Piaget nos dice que surgen de aquí dos tipos de sanciones: una sanción que es expiatoria y una sanción que es por reciprocidad. Es muy razonable pensar que sí está inscrito en el corazón del hombre, en su propia naturaleza, que puede esperar un castigo por sus actos malos como un premio a sus actos buenos. Y esto en realidad no se da solo aquí. Podemos esperar un premio eterno o un castigo eterno. A la primera objeción, que nos pregunta sobre lo lógico de la existencia o no del infierno, es relativamente fácil de responder. Sin embargo, se nos presenta una objeción todavía más delicada. ¿Cómo es posible que ese Dios bueno, ese Dios papá, ese Dios misericordioso que nuestro Señor Jesucristo nos reveló, el Dios de la parábola del hijo pródigo, el Dios de la parábola del buen pastor, el Dios de la parábola de la oveja perdida, cómo es posible que ese Dios quiera que uno de sus hijos se condene? A esto hay que decir, en primer lugar, que Dios no quiere que uno de sus hijos se condene. Todo lo contrario. Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para salvarlo. Sin embargo, esto no toca el amor de Dios o la bondad de Dios. Esto toca la voluntad humana y su libertad. En efecto, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033 nos describe el infierno como una autoexclusión, una exclusión voluntaria de la presencia de Dios. Esta autoexclusión, este decidir por mi propia voluntad, alejarme definitivamente de Dios, es lo que se conoce como la palabra infierno. No es entonces un defecto de la voluntad de Dios, que siempre quiere que sus hijos estén con Él, para siempre, sino una terrible consecuencia de nuestra libertad. Es una consecuencia que tenemos que asumir. Eres tú, soy yo, el que decide si estar eternamente con Dios o eternamente separados de Él. Estas personas que no creen en el infierno dicen a veces que Dios es tan bueno
que Dios es todo misericordia, que Dios no quiere la muerte del pecador, y ciertamente Dios es todo misericordia, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, pero nos está dando la posibilidad de una conversión, de volver a Él, pero mientras estamos aquí, en el cuerpo. San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, hablando del juicio particular que vamos a tener todos, que nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él el premio o el castigo por lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Es decir, mientras uno está en el cuerpo, en este mundo, tiene posibilidad de convertirse, de volver a Dios, y Dios está cercano, lleno de amor y de misericordia. Nosotros fuimos creados por el amor de Dios. San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1 dice que fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Dios nos creó por amor. El que se condena es porque se autoexcluye de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. No es Dios el que nos excluye de su amor, de su misericordia, sino que yo, haciendo uso de mi libertad, me comporto mientras estoy en mi cuerpo, obrando contra Dios, contra los mandamientos de Dios, cometiendo pecados que me llevan a la muerte y no me arrepiento, de modo que esa es la autoexclusión. No pensemos pues que Dios es muy bondadoso, muy misericordioso y no nos va a dejar condenar eternamente. Algunos piensan también eso. ¿Cómo es posible que la acción de una criatura pueda llegar a tener un castigo eterno? Respecto a la eternidad del infierno, nos podemos preguntar, ¿por qué un pecado, siendo un acto finito, nos puede traer una consecuencia de castigo infinita? Nosotros manejamos la idea de la justicia, es decir, manejamos la idea de que las acciones de los seres humanos deben tener unas consecuencias en el plano incluso del derecho, de lo jurídico, de unas penas, de unas sanciones. Nosotros normalmente nos resistimos a la idea de que un crimen, un determinado acto pase desapercibido, de que no tenga un castigo incluso en términos de lo humano, que tenga una sanción. De hecho, nosotros hemos llegado a concebir penas, hablando de la prisión, penas muy largas, o incluso hemos llegado a concebir la idea de la pena de muerte. ¿Eso qué significa? Que en el plano de lo humano, las personas, los seres humanos, hemos concebido justamente la necesidad de que nuestras acciones sean asumidas por nosotros como con responsabilidad, como teniendo unas consecuencias. Quizá un ejemplo, el que más se me ocurre en este momento, a nivel de los conflictos que vivimos en nuestro país y en otros lugares, hablamos de verdad, justicia y reparación. Y hay como, detrás de esa noción, está como la idea justamente de que debe haber una implicación, debe haber una consecuencia que se desprende de nuestras acciones. Entonces me parece que es una manera interesante de argumentar o de razonar este asunto, viendo que si lo manejamos desde lo humano, que si desde ese plano inmanente nos resistimos a la idea de pensar en unas acciones humanas que no tengan consecuencias, pues si lo pasamos al plano de lo eterno, también tendríamos que mirarlo así. Concluyendo este documental, debemos decir que la existencia del infierno, la eternidad del mismo, los castigos que se reciben en él, no se pueden equiparar en la predicación del Evangelio a la existencia del cielo. En efecto, existe el infierno, pero solo lo entendemos como la negación del plan de Dios. No podemos decir que Dios ha destinado a unos para la salvación y a otros para la condenación. Decir esto sería una absurda predestinación. Dios nos ha destinado a todos para la salvación.
El infierno solo se constituye en la negación de ese plan que Dios tiene contigo y conmigo. Dios nos ama y Él está como un Padre amoroso esperando a todos los seres humanos. Pero predicar el infierno no es predicar que Dios no nos quiera con Él, sino es advertirle a las personas que si no ordenan sus actos hacia el Dios que les espera, pueden tener un castigo eterno. Esto no es un tema secundario, es un tema trascendental y de mucha importancia. De la clara concepción de este tema, de la clara concepción del infierno, puede depender nuestra eternidad. Si no tienes razones para morir, difícilmente tendrás razones para vivir. Roguemos al Dios del cielo, a través de su Madre Santísima, que todos lleguemos a su morada eterna y que cuando lleguemos allí, Él nos abra sus manos y nos diga: venid, bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para ti desde toda la eternidad. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vestiste, en la cárcel y fuiste a verme. Que el Dios del cielo nos conceda la gracia de estar eternamente con Él. Amén.